Muy buenas tardes. Feliz de estar de nuevo con ustedes. La palabra feliz no es la más feliz para usar en este programa, ya que nuestro tema de hoy es la guerra en Ucrania. Una guerra que está devastando y puede incluso destruir a Ucrania. Una guerra que está cobrando en la economía mundial, sobre todo a Europa, castigándola realmente, y una guerra que ha permitido que los BRICS, de los que hablamos la semana pasada, surjan mucho antes posiblemente de lo que tenían planeado hacerlo como una nueva y enorme fuerza del sur global. Y además, una guerra en Ucrania que también ha despertado revoluciones y cambios importantes en el cinturón de África y en las posiciones de África en los temas geopolíticos. Bueno, esa guerra en Ucrania, de la que dejamos de hablar por unos meses, ha llegado a un punto muerto, pero con posibilidades de ir hacia posiciones muchísimo más duras de parte de Rusia con Ucrania. Se acerca el invierno, se acaba el verano, no funcionó la contraofensiva ucraniana como se sabía que no iba a funcionar, y ahora en el invierno las de ganar las tiene Rusia. Sobre Ucrania y los cambios geopolíticos y ver si hay posibilidad de paz es nuestro programa de hoy. Buenas tardes, Fausto. Buenas tardes, Mimi. Es un tema que realmente se las trae y bueno, lo difícil en esto es discriminar entre tanta información y discriminar de lo que es propaganda y lo que es realidad. Perdón, En Fausto, que to- te interrumpa, porque se me olvidó y lo tenía para la entrada. En el primer programa dijimos, en la guerra lo primero que muere es la verdad. Y yo iba a decir acá que lo que vos vas a insistir en este programa es ir a las fuentes que no aparecen en los medios de comunicación, que no aparecen en las posiciones previas. Has zambullido en el Departamento de Estado. Hemos visto qué piensan los generales de la Unión Europea, de la OTAN, algunos de ellos retirados con esto, y es sobre esas voces que se va a hacer el programa, y los periódicos norteamericanos, la misma prensa efec- ha cambiado. Efectivamente, toda la, toda la información que voy a brindar se basa totalmente en información occidental, generales del Pentágono, coroneles, analistas de la CIA, eh, De la en OTAN, fin, de la misma OTAN. incluso el general Mino, que fue nada menos que uno de los dirigentes de la OTAN que estuvo encargado de Kosovo. Pero bueno, hay una frase que a mí me fascinó, que fue de Lucho Caracho, lo que dijo: el 24 de febrero de 2022 comenzó un nuevo siglo. Efectivamente, hoy se cumplen 2 años, 6 meses y 25 días de la guerra de Ucrania desatada por la invasión rusa ese 24 de febrero. La invasión rusa, por eso tenemos que hablarlo, había sido precedida por intercambios infructuosos de intentos de negociación. Rusia había pedido a los Estados Unidos que se comprometieran a no incorporar a Ucrania en la OTAN, es decir, y firmaran un acuerdo de neutralidad perenne de Ucrania. Y además que se cumplieran los acuerdos de Minsk que habían sido firmados por Rusia y la misma Ucrania y que habían sido respaldados por Alemania y por Francia. Ahí era una cosa muy simple, había un compromiso de conceder autonomía federativa a los territorios ucranianos de habla a Rusia, decía, según el modelo español en Cataluña, por favor. Mientras Rusia aglomeraba fuerzas militares en su frontera con Ucrania,
12 días antes de la invasión, el New York Times, el 10 de febrero, escribía un artículo donde decía que el presidente Zelensky estaba dispuesto a negociar un acuerdo en esos términos y que el presidente Macron había propiciado una solución de neutralidad como la que tuvo Finlandia, que no se vinculó con ninguno de los bloques durante la Guerra Fría. El artículo se titulaba "El protocolo de Minsk es una esperanza diplomática para resolver la crisis de Ucrania", dice Zelensky. Pero bueno, Biden se negó a considerar siquiera las propuestas de Moscú. John Mearsheimer, viejo oficial de West Point, piloto de guerra y profesor de geopolítica de la Universidad de Chicago, dijo que Biden había sido siempre un halcón, que tenía obsesión con Ucrania y que quería poner a Putin contra la pared. Y pensó que no atacaría, porque no le convenía, porque estaba amenazada de ser excluida de todos los sistemas internacionales de pago y de un embargo total de sus exportaciones que, dice Mearsheimer, Biden creía que pondría a Rusia de rodillas. Primer gran error de Estados Unidos y la OTAN. O sea, lo acabas de señalar, ¿verdad? Porque Putin estaba preparado desde 2008 para que Rusia, porque para él Rusia había tenido toda una experiencia desde 2014. La neutralidad de Ucrania era existencial, era la única salida al Mediterráneo, la única salida a África y al Medio Oriente. Y es parate de interesante. nuevo ahí. Es que los rusos desde el siglo XVI y XVII contra los turcos, en el siglo XIX contra los británicos y en el siglo XX contra Hitler, han defendido esa salida al mar porque es su única salida, con posibilidad de negociación y de comercio con toda esa parte del mundo. Entonces, Pues la parte más importante del mundo occidental, claro. entonces, es vital para Rusia. Y decir que se la van a quitar, ¿verdad? Es declaración de guerra. Bueno, Ángela, lo acabas de decir. Angela Merkel, de hecho, así lo había comprendido en 2008. Cuando Bush quiso que Ucrania entrara en la OTAN, tanto Angela Merkel como Sarkozy se opusieron. Y hace 3 meses Angela Merkel dijo que ella sabía que la incorporación de Ucrania en la OTAN era el equivalente a una declaración de guerra a Rusia. Hace 3 meses, acaba de decirlo Merkel. Es decir, los Estados Unidos estaban claros de lo que estaban jugando. Incluso, y esto sí que esto es dramático, esto es impresionante, porque lo publicó también el New York Times, el actual, y Newsweek, el actual jefe de la CIA, William Burns, sabiendo que se avicinaba la guerra y el peligro que eso significaba, había viajado en noviembre de 2021, apenas unos meses antes de la ofensiva rusa. Había ido a Moscú para ponerse de acuerdo con Putin sobre los límites que ambos países se pondrían en caso que estallara una guerra abierta en Ucrania. Ambos sabían a lo que iban. Ucrania pondría los muertos. El 22 de febrero, 190,000 hombres entraron en Ucrania. Rusia reconoció a las repúblicas separatistas de habla rusa en Donetsk y Luhansk, en la región de Donbass, al este de Ucrania. El 24 de febrero, Putin anunció la operación militar especial y las fuerzas terrestres rusas entraron en Ucrania. Primero fracasó Rusia en destruir la resistencia ucraniana y tomar Kiev. Apenas 22 días después de la invasión, la resistencia ucraniana había conseguido lanzar una contraofensiva para repeler el ataque ruso a la capital y habían hecho retroceder a las fuerzas rusas. El 18 de marzo, es decir, a menos de un mes después de iniciada la invasión, la retirada de las fuerzas rusas era completa. Y la ofensiva, gran error de Occidente, creer que esa retirada de las fuerzas rusas implicaba la posibilidad de ganarle la guerra, ¿verdad? Segundo gran error.
¿Por qué? Porque los rusos, y lo hablamos antes del programa, jamás iban a tomar Ucrania entera, no era su objetivo, con 190,000 hombres. Polonia la tomó Hitler con 1,500,000. Es decir, si hubiera tirado Putin 1,000,000 de personas, 800,000, sí iba a tomar Ucrania. Si tira 190,000, era una estrategia, ¿verdad? Pero no fue leído así. Bueno, la ofensiva inicial rusa sobre la capital ucraniana, dijo la prensa, fue humillantemente derrotada. Se retiraron entonces a ejercer dominio militar en la zona de habla rusa, al sur y al este de Ucrania, junto a la frontera con Rusia. Poco a poco Rusia se fue afianzando en ese terreno, como diríamos, en ajedrez, y los rusos saben jugar ajedrez. Rusia se había enrocado en la zona de habla rusa, donde se terminó afianzando y pasó desde finales de 2022 de la ofensiva aparente de tomar Ucrania a la defensiva en el territorio que estaba dispuesto a no dejar. Para que los oyentes se hagan una idea de ese territorio. Son 800 kilómetros cuadrados en línea recta. Costa Rica tiene de frontera con Nicaragua 300 algo kilómetros de frontera, y Costa Rica, atravesada de norte a sur en línea, en lineal, tiene 300 kilómetros. O sea, lo que se está peleando es Costa Rica, Panamá, etcétera, en esa línea de frente. Es enorme. Sí, es una línea transversal, más de los 800 kilómetros. Pero bueno, con la prevista llegada de la Raputsisha, se llama Raputsisha, los vientos y lluvias de invierno convierten los campos en lodazales y detienen cualquier acción militar. Aprovechando la pausa obligada, Rusia da un paso ofensivo de carácter político. Llamó a referendos de anexión a Rusia de 4 provincias ucranianas. También aprovechó la pausa de invierno para reforzarse militarmente. El 21 de septiembre de 2022 decretó una removilización militar parcial de la población rusa e inició entrenamiento masivo de tropas bajo la doctrina rusa de defensa. Casi al mismo tiempo, las tropas rusas se parapetaron detrás de casi 1,000 kilómetros de líneas de frente y construyeron en invierno las líneas de defensa ahora llamadas Surovikin. Preparándose a una anunciada contraofensiva ucraniana, construyeron 3 líneas de defensa, millones de minas antitanques, antipersonales, obstáculos gigantescos de concreto y acero contra el avance de tanques llamado Dientes de Dragón, cerca de 5,000 kilómetros de trinchera en zigzag sucesivas, de más de 3 metros de profundidad. Y que no van en línea recta. Tanques, helicópteros, sistemas satelitales y de drones de vigilancia y ataque, todo cubierto por una abundante artillería que cubría cada centímetro del terreno contra posibles atacantes ucranianos que tendrían que ir al descubierto. Y mientras tanto, ese mismo invierno, continuos bombardeos dejaban sin electricidad las ciudades, las casas sin calefacción, las ciudades destruidas, la población escapando. Lo que al comienzo los rusos, tal vez, dice Occidente, que pensaron que era una blitzkrieg, una guerra relámpago, en realidad siempre había sido concebida como una guerra de desgaste. Pero el desgaste, sobre todo, lo pagaría Ucrania. Y así pasó el primer invierno. Ucrania en primer, es decir, con toda su gente y con toda su la nación, ¿verdad? Que puede quedar destruida, pero también es una guerra de desgaste hacia Occidente, ¿verdad? Sí, pero para Ucrania los costos de los primeros meses de guerra fueron espantosos. Más de 8 millones de personas huyeron al extranjero. El país quedó totalmente dependiente de la ayuda de Occidente. Y yo tengo una cifra bien precisa porque la página de Statista lo publica detalladamente. El financiamiento del presupuesto de Estado de Ucrania le cuesta a los Estados Unidos y a Europa
más de 50.000 millones de euros por año. Pero parémonos ahí, parémonos ahí. Ucrania buscó la paz inmediatamente después del inicio de la ofensiva rusa. Apenas derrotado el ataque contra Kiev en marzo de 2022, el presidente Zelensky envió a un enviado especial a Turquía, junto a una delegación que se reunió con Vladimir Medinsky, asesor personal de Putin. Y tuvieron una negociación, se hizo un comunicado. Yo recuerdo, Mimi, que en ese momento hicimos un programa y vos con gran confianza me dijiste, sí, pero ya se acabó la guerra, ya se pusieron de acuerdo en Turquía. Bueno, yo fui un poquito escéptico en ese momento. La necesidad de creer y tener esperanza, que es Sí, sí, no, vital. sí, la esperanza domina la experiencia. Se Exacto. hizo, se hizo entonces un comunicado y tanto Putin como Zelensky estuvieron de acuerdo en principio sobre esos términos. Yo quiero leerte aquí textualmente solamente dos pedacitos, dos puntos de esos acuerdos. Dice, en el primer punto, Ucrania se proclama Estado neutral prometiendo permanecer no alineada a ningún bloque. Y en el punto tercero, Zelensky propone, Ucrania se compromete a no unirse a ninguna coalición militar ni a acoger bases militares o contingentes de tropas extranjeras. Esa es la realidad de la que poco se habla. Sin embargo, Naftali Bennett, entonces primer ministro de Israel, quien presentó ese plan escrito a Putin, reveló que Occidente obligó a Zelensky a retractarse. Boris Johnson viajó a Kiev y le dijo a Zelensky que no firmara nada, que Occidente le daría todo lo que necesitara para ganar la guerra. Como en esos momentos estaba fracasando la ofensiva rusa, no sabemos si eso indujo a Todo Zelensky a entre comillas, retractarse. ¿verdad? Estaba Sí, fracasando la ofensiva rusa, entre comillas, ¿no? bueno, no sabemos si eso indujo a Zelensky a retractarse de su propio plan de paz, que ya Rusia había aceptado. Bennett lo dijo públicamente, que Putin estaba de acuerdo. El ex primer ministro israelí dijo que Occidente impidió a Kiev, impidió a Kiev aceptar lo que ya Moscú había aceptado. Los países occidentales interrumpieron las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania. La guerra continuó. Ucrania siguió poniendo los muertos y la destrucción de su país. En enero de 2023, o sea, ahorita, un renombrado estudio sobre los intereses verdaderos de los Estados Unidos en Ucrania, un estudio que dice en su tercer párrafo, aquí vamos a hablar de los intereses norteamericanos. Nosotros sabemos que es Ucrania que está haciendo la guerra, etcétera, pero vamos a hablar desde el punto de vista de los intereses norteamericanos. La corporación RAND vuelve al tema y dice que cualquier futuro acuerdo de paz podrá ser alcanzado sobre el modelo de la propuesta de Zelensky en marzo del 22, a un mes de iniciada la guerra. Curiosamente, esa propuesta es exactamente lo que se había llegado a los protocolos de Minsk. Neutralidad de Ucrania, autonomía de las regiones que seguirían siendo ucranianas respecto a las minorías. Es decir, incluso antes del actual fracaso de la contraofensiva ucraniana, la corporación RAND advertía que si esta contraofensiva triunfaba, cualquier acuerdo tendría que realizarse sobre esos términos. Y eso es lo que pedía Rusia antes de la invasión. Y queda la pregunta en el aire, ¿valía la pena tanto dolor y tanta destrucción si al fin y al cabo a lo más que se podrá llegar es posiblemente muchísimo menos de lo que Rusia ofrecía y pedía desde el comienzo? Y lo que Zelensky proponía un mes después de la ofensiva rusa. Le salió a Occidente la venada careta, dice un dicho costarricense. Es decir, queriendo, porque en el fondo no es la invasión rusa a Ucrania, es la necesidad de Occidente, de la OTAN y Estados Unidos de debilitar Rusia, la que provoca esta guerra, ¿verdad? Y ya en 2015,
John Mearsheimer, que es la persona que te había hablado que me encontré, el analista norteamericano, el politólogo. No es Mearsheimer. Mearsheimer, exactamente. Mearsheimer, por supuesto. Por supuesto, el profesor Mearsheimer es un graduado del West Point, oficial aéreo, es uno de los principales especialistas en geopolítica del tipo de realismo político. Él habla de que él y Jerry Sachs son los únicos que están hablando de realismo político. Y en el 2015 había dicho, hace mucho tiempo que señalo que el esfuerzo de Estados Unidos por llevar Ucrania a la OTAN conducirá al aniquilamiento de Ucrania. No a la invasión rusa, sino al aniquilamiento de Ucrania. Escrito por él en el 2015. ¿Verdad? Y antes de eso, Mimi, antes de eso, en 2008, Putin había dicho, si ustedes insisten en llevar a Ucrania a la OTAN, Ucrania va a ser totalmente destruida y quedará como un estado infuncional. Bueno. Tenemos que acordar, para que lo Sí. habíamos dicho en uno de los programas, que para Rusia, Ucrania es lo que es Cuba para Estados Unidos. Y recordar lo que fue la crisis de los misiles en Cuba y lo que eso significó, ¿verdad?, en la geopolítica y una posibilidad de enfrentamiento entre Estados Unidos y Rusia. Bueno, aquí es Estados Unidos quien le está tocando los huevos al águila. Nos queda menos de un minuto, Fausto. Efectivamente, ¿por qué no se detuvo la paz en esos momentos? El profesor italiano Alessandro Orsini sostuvo desde el comienzo de la guerra que la paz no iba a llegar tan pronto porque Estados Unidos necesitaban aprovechar la ocasión para expandir a la OTAN, ya que Suecia y Finlandia, con gobiernos de derecha bastante xenófobos por primera vez en su historia, estaban necesitando que siguiera la guerra de Ucrania para poder presentar a Rusia como una potencia agresora y peligrosa y sumarlo a la OTAN. Tal vez podemos quedarnos acá. Definitivo. Regresamos con ustedes en unos minutos. De nuevo con ustedes, les recordamos nuestro programa de hoy es sobre Ucrania, cómo va marchando la guerra y qué cambios geopolíticos ha ocasionado y va a ocasionar, y si es posible, un acuerdo de paz que termine la guerra en un periodo más o menos corto y deseable. Habíamos quedado, Fausto. Básicamente habíamos dicho que estábamos preguntándonos por qué no se aceptó la paz en esos momentos e incluso por qué comenzó la guerra. Pero bueno, aquí viene una cosa que yo quisiera discutir inmediatamente y tiene mucho que ver con el profesor Mearsheimer. Numerosos analistas geopolíticos, entre otros él mismo, concluyen que negarse a la neutralidad de Ucrania y arriesgar quedar empantanados en una guerra europea sin salida fue el peor error de cálculo de los Estados Unidos. Estados Unidos y Occidente entero, porque incluí a Europa, que siguió ciegamente a Estados Unidos. Fíjate que él dice que Alemania recibe 1 millón de refugiados, que el gas y el petróleo le ha creado un desbalance en sus finanzas, que está en una recesión, que el Partido Alternativo para Alemania, la segunda fuerza, está diciendo no más Ucrania, ¿verdad? O sea, Alemania está en problemas por la guerra en Ucrania. Y está en plena recesión. Y en relación a Estados Unidos también empieza a señalar, bueno, si gana Trump, ya lo ha dicho, me retiro de la guerra de Ucrania porque tiene buenas relaciones con Rusia. Su problema es más con China, dirigido hacia China directamente, ¿verdad? Bueno, aquí voy a lo que estaba diciendo. Mearsheimer dice que quedarse empantanados en una guerra europea sin salida fue el peor cálculo estratégico de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos,
contrario a lo que se dice, no le conviene debilitar a Rusia. Lo que le conviene, desde el punto de vista del realismo estratégico, es alejarla de China, porque el principal rival de Estados Unidos no es Rusia. Pensar en Rusia como rival es una forma de pensamiento anacrónico, reflejo endémico, dice Mearsheimer, de una mentalidad de tiempos de la Guerra Fría. Y El segundo, de un rival, presidente de 80 años que toda su carrera política la hizo en la Guerra Fría. exactamente, son los reflejos que tiene el rival estratégico como competidor hegemónico real de Estados Unidos es China. Y la misión estratégica de Estados Unidos, si se pensara desde el punto de vista estratégico, es captar y seducir a los posibles aliados de China, dividirla de esos aliados, no unificarla. El dicho de Roma, divide y vencerás. Lo que hizo, dice, es un error estratégico difícil de corregir, porque además, y aquí viene lo que vos añadías, debilitó a sus aliados europeos y fortaleció la alianza de las potencias nucleares y los países más grandes del mundo. Fortaleció el BRICS Bueno, y fortaleció las alianzas de Asia y África. y Levantó además, revoluciones en África. y sí, sí, yo creo que en algún momento debemos volver sobre África, porque ahora se está hablando de la rebeldía de África contra el neoliberalismo y contra Occidente, la rebelión contra Occidente. Bueno, un laboratorio de pensamiento geopolítico italiano atribuye ese formidable error a la personalidad de los que estaban en el centro del poder en Washington. ¿Quiénes eran? Joe Biden, presidente; Anthony Blinken, secretario de Estado; Jay Sullivan, asesor de seguridad de los Estados Unidos; y Victoria Nuland, ¿verdad? Todos ellos son nada menos guían en 2014 la política del Departamento de Estado sobre Ucrania. Ahí están los documentos. Victoria Nuland discutía sobre cuál debería ser el siguiente presidente de Ucrania antes de lo que después fue levantamiento del Maidán, que los rusos dicen golpe de Estado del Maidán. Ahí salen hablando por teléfono, ahí están en internet, cualquiera que lo quiera ver. Y se mencionan a los tres en esa conversación: a Blinken, a Biden, a, bueno, Victoria Nuland, que es la que está hablando. Y lógicamente Jake, porque le está preguntando, ¿con quién estás hablando? Con Jake, le dice al embajador. Su obsesión por Ucrania era conocida. Biden era un halcón. Cuando Rusia tomó Crimea, abogó por una política de escalamiento militar en Ucrania y Obama lo impidió. Sería un error, dijo Obama. No podemos hacer eso. No podemos empantanarnos, dijo, en la Raputticha ucraniana. Nuestra misión estratégica, decía Obama, está en Asia. Que ese problema ucraniano lo resuelvan los europeos. Y de hecho habló con Merkel y Macron y se pusieron en la tarea. Fueron los acuerdos de Minsk. Obama decía, no intentemos escalar el conflicto porque Rusia en Ucrania tiene superioridad escalatoria frente a nosotros. Obama aprobó sanciones, pero se abstuvo de reforzar militarmente al gobierno de Ucrania. Eso va a ocurrir posteriormente, curiosamente, en pleno gobierno de Trump. El problema ahora es que quien está al mando es precisamente Biden. Pero bueno, volvamos a la guerra. Habíamos quedado que a finales de 2022 Rusia se había enrocado en la zona de habla rusa, se había anexado varios oblasts y había fortificado sus defensas. Y mientras fortificaba esas defensas y adiestraba a nuevas tropas, puso al grupo Wagner a provocar a Zelensky atacando Bakhmut, un sitio sin ninguna importancia estratégica. Pero Zelensky lo hizo un punto de honor, en contra del criterio de su propio Estado Mayor, como de los consejeros norteamericanos. Entonces, mientras desangraba sus mejores tropas, las más entrenadas, las más aguerridas, las más jóvenes, defendiendo Bakhmut, por honor, Rusia tenía tropas frescas y listas para la defensa.
En esto entró probablemente la vanidad de Yevgeny Prigozhin, que quería seguir atacando, ya la estrategia había cambiado. La estrategia era volver a defenderse, no atacar. El grupo Wagner, con mercenarios, no soldados regulares, había cumplido brillantemente su misión. Y había destrozado a las mejores tropas de Ucrania. Y Rusia tiene muchos millones de habitantes. Ucrania no tiene tantos para reponer a esos soldados. Y es interesante porque algunos analistas de lo que te estaba hablando decían que ni siquiera el cálculo era que realmente tomara a Bakhmut, ni siquiera pensaban que iba a ser capaz Prigozhin de tomarla. De hecho, no le dieron todas las armas y por eso estaba fúrico Prigozhin. Lo que querían era desgastar y desangrar a las tropas ucranianas. Pero bueno, pasado eso, ya era otro momento de la guerra, correspondía al ejército regular hacer lo que mejor saben hacer los rusos. Los rusos, desde Napoleón, lo mejor que saben hacer es defenderse. Esta vez la tarea era hacer fracasar la contraofensiva ucraniana. Y aquí vamos a decir una cosa muy importante. Dicen todos los analistas que vos vas a leer, sobre todo ligados al Pentágono y en la prensa, que la contraofensiva está fracasando porque los ucranianos habían aprendido el método militar ruso y que ese método militar es anticuado y que no pudieron adaptarse al método moderno de la OTAN. Mira. Sí, la estupidez además, porque Mearsheimer dice que desde que se inició la contraofensiva, los oficiales militares en Estados Unidos y de la OTAN sabían que no tenían ni el entrenamiento, ni las armas, ni el empuje, ni los aviones para llevar adelante la ofensiva. Y dijeron, bueno, háganla, tal vez el genio ucraniano, y ojalá algo le salga bien. O sea, sabían perfectamente que no iba a funcionar y aún así mandaron a la masacre a 500,000, que eso es más o menos, ¿verdad? O más de 500,000 de militares ucranianos que han muerto. ¿Verdad? Y mira, es que es lo interesante de esto, y aquí voy a decirlo otra vez, dijeron que las tácticas rusas eran anticuadas. Bueno, pues resulta que ahora los ucranianos están volviendo a las tácticas de ataque que mejor saben hacer, las tácticas rusas que son las que mejor resultados están ofreciendo. Los gringos dicen, los estadounidenses, que es que ellos están preparados para el ataque y los rusos para la defensa, lo que dijiste, y que los ucranianos solo saben de la defensa y que había que enseñarlos al ataque. Sin embargo, los analistas de la OTAN y los mismos gringos, analistas militares, te dicen que la defensa es la mejor posición, porque no es el territorio lo que se busca. Con la defensa lo que se busca es eliminar fuerza, hombres que están atacando, ¿verdad? Entonces, muy bien, Rusia ni se mueve de donde está, pero han muerto ya 500,000 soldados ucranianos. Se trata de enroque, esa es la táctica del ajedrez. Sí, pero bueno, con la muerte del otro lado, o sea, con la muerte de los soldados del otro lado. Ese es lo terrible. Toda la vida, Mimi, desde que hay guerra, desde que existe guerra, la posición de ventaja es la defensiva. No es ahora. Eso es teoría básica militar. Y Clausewitz lo plantea exactamente bien. Ya en época de Clausewitz decía que se necesita 5-1 la ventaja militar entre quien ataca y quien defiende. 5 el que ataca, 1 el que defiende. Y Ucrania no llega ni siquiera, bueno, es que ni siquiera tiene superioridad numérica. Bueno, también pasó que a finales de 2022, Occidente sobrevaloró la importancia de la toma de Kherson por las tropas ucranianas. Vieron en la toma de Kherson lo que quisieron ver, una derrota humillante del ejército ruso y las grandes capacidades ofensivas del ejército ucraniano.
Para los analistas militares solo había sido una retirada táctica y ordenada desde una posición insostenible. Eso era lo racional, pero la toma de Kherson fue vista por la prensa y por todo el mundo como las formidables capacidades ofensivas de Ucrania, el genio ucraniano de la guerra. Eso alimentó perspectivas de victoria en la contraofensiva de primavera y la euforia, Mimi, fue generalizada. En todos los documentos oficiales que han salido y muchos que te mandé, todos dicen que es muy probable que ganen posiciones, que es muy probable que vayan a hacer por algunos avances. Todos dan por sentado que va a haber derrotas de parte de Rusia. Alguna, por lo menos, no ha habido ninguna. Bueno, a comienzos de 2023, la corporación RAM preveía recuperaciones territoriales. Y mientras tanto, Zelensky, en ese ánimo, aprovechó para hacer la lista del niño Dios, las exigencias militares a la Unión Europea y a Estados Unidos. Y la ayuda recibida es gigantesca. A comienzos de 2023, solo Estados Unidos había gastado ya 70.000 millones de dólares, más del doble del promedio de cada año de guerra en Afganistán. Este año lleva ya gastado el doble de eso. Los países de la Unión Europea han puesto 20.000 millones de dólares. Sumemos 20.000 millones de dólares más 70.000 millones de dólares, hacen casi, bueno, con ese dinero se podría eliminar para siempre el hambre del mundo. Zelensky pidió de todo: cañones de largo alcance, baterías de artillería, millones de municiones. La RAND Corporation dice que ya se están acabando. Pidió tanques reputados Ese dato invencibles. es impresionante. Es decir, Estados Unidos produce 14.000 municiones al año. Al año. Y ya Zelensky va gastando 7.000, ¿verdad? No, gasta 7.000 por semana. No, en lo que lleva de este año. Entonces, resulta, Fausto, que no tienen capacidad de producción para el gasto que está teniendo Ucrania, mientras que por otro lado los analistas te dicen que Rusia mejoró y duplicó y triplicó su producción armamentista y mejoró la calidad de los misiles. Es decir, y es que además, Mimi, en Estados Unidos se había producido con el tema de la globalización una desarticulación industrial, mientras que Rusia todo lo contrario. Norteamericana. Entonces, claro, no estaban produciendo para un periodo de paz y les llega una guerra que les exige para lo que no están preparados. Otro error de Occidente, y eso le pasa a Alemania y eso le pasa a Francia y a toda Europa. Le están teniendo que mandar a Ucrania lo que necesitan para defender su territorio. Si lo hacen, entonces van a quedar sin defensas. Eso hace que posiblemente empiece a decaer la ayuda occidental hacia Ucrania. Además, llegan elecciones y nadie quiere perder votos. ¿Qué va a hacer Ucrania en el momento que ya empieza Occidente a dar pequeños pasos hacia atrás y dejándola, como se deja siempre a los países solos? Bueno, Estados Unidos tiene ya una inmensa tradición de guerras perdidas. Y en el último momento, guerras perdidas de forma humillante. Vietnam salieron por el techo de la embajada. En Afganistán dejaron colgando a miles de personas que los habían ayudado. En Irak destruyeron un país y no pudieron hacer nada, bajo falsas pretensiones de que había armas nucleares. Armas de destrucción masiva, decían que químicas o nucleares, pero bueno, quiero decirte que una de las personas consultadas es Ritter. Ritter fue el encargado de la OTAN de verificación de las armas de destrucción masiva de Irak. El hombre era un militar de West Point y llegó y bueno, escribió todo un libro sobre todo eso. Bueno, tanques, Leopard alemanes, Abrams norteamericanos, y ahora dicen que desde hace meses están entrenando pilotos de jet F-16. Jet F-16 que son viejos, y dicen uno de los analistas, los están esperando la nueva artillería antiaérea Rusia, que no ha tenido
oportunidad de probar su eficiencia. La ministra exterior de Alemania, Annalena Baerbock, no sé, Baerbock. Baerbock. Sí, es Se verde. burló, porque además políticamente es una señora muy lanzada, que los misiles rusos estaban hechos con chip de lavadoras alemanas. Así dijo textualmente, ¿verdad? Y en este momento están analistas militares diciendo, ojo, los misiles rusos duplicaron producción con chips que tomaron de Corea, de Turquía, de China, sepa Judas dónde, y están en un nivel que nos puede preocupar, porque las ojivas rusas se han desarrollado técnicamente mucho más de lo que esperábamos. Bueno, así están las cosas. Pero bueno, los mismos analistas del Pentágono han considerado que incluso si hubiera habido grandes victorias, eso no aseguraría el curso de la guerra, sino una mejor posición negociadora. Y entonces no va a haber, ¿verdad? Pero aquí conviene que nos detengamos. Mejorar posición negociadora ¿de qué? ¿Qué piensan los Estados Unidos que pudieran lograr con esta guerra? ¿Cuál es lo que se llama en inglés su endgame? Es decir, su objetivo final realizable. Mira, a mí me sentí con vergüenza ajena. Consultaron a Jake Sullivan, consejero de seguridad de Biden, y lo dice claro. Dice, no sabemos cuál es nuestro endgame. Lo hemos dejado así, deliberadamente flexible. En realidad Estados Unidos va día a día, semana a semana, viendo cómo les ayuda. Increíble. Y Samuel Charap, uno de los que escribió el documento de la organización RAND, en un artículo reciente en Foreign Affairs, sostiene y dice, ya llegó el momento de que Estados Unidos adopte una visión de cómo terminar la guerra. Pero Lucho ahora, Caracciolo, perdón, seguí. Lucho Caracciolo, el mejor analista geopolítico de Europa, dice que él piensa, mira, Lucho Caracciolo es amigo de Kissinger, ¿verdad? Es un gran señor. Y dice, yo pienso que Biden simplemente no sabe lo que quiera. Lo escribió apenas hace 10 días en un artículo editorial del periódico italiano La Stampa que te envié. Ibas a Ahora, decir algo, Mimi. sí, lo que iba a decir es que, perdón, es decir, se me fue, seguimos, nos quedan 3 minutos, Fausto. Bueno, 15 meses de combates han dejado claro que ninguna de las partes tiene capacidad, ni siquiera con ayuda externa, de lograr una victoria militar decisiva sobre la otra. Ok, lo que iba a Zelensky, decir, ya me acordé, que lo que es una ventaja. Lo triste de todo esto, de acuerdo, no va a haber ventaja de guerra para nadie. Es decir, eso se puede empantanar 10 años y destruir economías en Europa, Estados Unidos, Rusia, el mundo, etcétera, no importa. Lo terrible de todo esto es que lo que quería Rusia inicialmente, que era neutralidad de Ucrania, en este momento Rusia no lo necesita. Lo que necesita Rusia para asegurarse que Occidente no la vuelva a atacar es que Ucrania quede destruida y no pueda entrar a la OTAN. Eso es lo terrible. Un minuto. pero lo terrible, Mimi, es que Putin lo dijo en 2008, lo dijo en una reunión, lo dijo en Múnich, lo dijo claramente, está en su discurso, lo hemos visto varias veces, dijo, si insisten en la anexión de Ucrania, entonces Ucrania va a ser destruida. Entonces, ¿hasta dónde va a llegar esta guerra? El balance es espantoso, las fotos son dramáticas. ¿Sabes cuándo Bueno, lo vamos a ver? Este invierno posiblemente lo utilice Rusia y así lo dice Inglaterra y así lo dice Estados Unidos. Sus militares en documentos oficiales, viene una ofensiva de misiles bestial de Rusia sobre Ucrania.
¿verdad? Que eso sería la destrucción, como bien lo dijiste, de Ucrania. Y ya los ucranianos están huyendo para no ser reclutados. Están pagando 10.000 euros por certificados de impedimento físico. Los están cazando hasta en los países vecinos. O sea, no está con capacidad de rehacer sus tropas Ucrania. Bueno, hasta aquí llegamos. Muchas gracias a todos ustedes por seguirnos y muy buenas tardes. Buenas tardes,